Domingo, día del Señor, día en que celebramos su gloriosa resurrección. En este tiempo de Cuaresma que estamos llamados a contemplar muy especialmente el misterio de la cruz, pero siempre mirando hacia la resurrección del Señor, y por eso el domingo tiene un sentido tan especial para nosotros los católicos en nuestra práctica de fe. Desde la sacristía de la parroquia de Cristo Rey en la ciudad de Manizales, les damos un saludo, un abrazo virtual y sobre todo el deseo de muchas bendiciones para cada uno de ustedes, para los que se toman el tiempo, estos 8 o 10 minuticos para con nosotros meditar un poco la poderosa palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta las lecturas que nuestra Santa Madre Iglesia nos invita a meditar en la Eucaristía diaria. Ya tercer domingo del tiempo de Cuaresma, vamos avanzando en este camino de preparación para celebrar la gloriosa resurrección de nuestro Señor. Invoquemos pues la presencia del Espíritu Santo, pidámosle a nuestro Dios bueno que nos envíe su Santo Espíritu en este día domingo, que nos ilumine y que mueva nuestra voluntad para que siempre tratemos de cumplir y obedecer con aquello que la poderosa palabra nos va mostrando, nos va manifestando. Vamos a leer en el día de hoy, a meditar un poco el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, versículos del 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que habían vendido palomas les dijo: quiten esto de aquí. No conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo que yo en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y creyeron a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo los signos que hacían, pero Jesús no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio hermoso, como es toda la palabra del Señor, pero este particularmente tiene una hermosura por ese mensaje de fondo tan especial que nosotros muy brevemente vamos a distribuir como en 2 enseñanzas. La primera, la que a todos se nos viene a la mente cuando escuchamos este texto, y es definitivamente el llamado a respetar nuestros lugares sagrados. El Señor Jesús llegó al templo de Jerusalén y vio el desorden que habían armado allí, vendiendo cosas, haciendo allí como toda una galería, podríamos decir nosotros, un desorden allí dentro del templo. Y por eso el Señor dice: este lugar es casa de oración, la casa de mi Padre es casa de oración. Y ciertamente estaba molesto, dice que hizo un azote de cordeles, tumbó las mesas en que estaban allí haciendo negocios, porque no era el lugar. Todo eso está bien hacerlo en otra parte, no es que sea algo malo hacer lo que estaban haciendo allí, pero no en la casa de Dios. La casa de Dios es casa de oración. Recordemos nosotros hoy eso, recordemos lo que el Señor nos muestra con su autoridad,
y es que nuestros lugares sagrados tienen un solo destino, y ese destino es orar, sea en la celebración eucarística, sea en otro tipo de celebración, pero nuestros lugares sagrados son sitios de oración, no son para conversar, no son para comer, no son para hacer el desorden. El sitio sagrado es sitio de oración, que nosotros tengamos eso siempre muy presente. A nuestros templos, estos lugares que nuestro Dios nos ha regalado, vamos es a congregarnos en oración, lo primero. Lo segundo, y lo que digo yo que es muy bonito hoy en la palabra, es referente a los signos. El Evangelio de San Juan, que hemos leído hoy, cuando nos va a hablar de los acontecimientos prodigiosos realizados por el Señor, nunca utiliza la palabra milagros. San Juan, los otros evangelios sí, pero San Juan habla de signos, porque cuando el Señor sana a un enfermo, cuando el Señor multiplica el alimento, cuando el Señor convirtió el agua en vino, cuando el Señor calma la tempestad, en todo eso se ve manifestado el poder y el amor del Dios del cielo. Son signos, son maneras de Él demostrarnos todo su amor y todo su poder. Cuando le dicen, muéstranos un signo para creer en toda esta autoridad que tú tienes ante lo que hizo en el templo, y Él dice, tumben este templo que yo en 3 días lo voy a reconstruir, lo voy a volver a levantar. Y dice el relator del Evangelio de San Juan, estaba hablando de su propio cuerpo, estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Entonces este domingo, como el domingo pasado, el mensaje que hay de fondo es el mensaje de la resurrección. Hace 8 días, con la transfiguración, decíamos que el Señor estaba dando un adelanto de su resurrección. Hoy vuelve a hablar de su resurrección. Destruyan este templo que yo en 3 días lo levantaré. Su templo, su cuerpo lo destruyeron en la cruz, pero Él al 3er día resucitó. Para que nosotros hoy pensemos que el principal motivo para creer, el centro de nuestra fe, el signo más importante que el Señor nos deja, es su gloriosa resurrección, la que estaremos celebrando más o menos dentro, de menos de un mes, en 20 días, cuando celebremos ese gran acontecimiento pascual. El Señor ha resucitado, el Señor resucita, el Señor muere en la cruz, pero se levanta, resucita, y es el principal signo de su amor y su poder. En este domingo, démosle gracias al Señor, porque en su resurrección está nuestra resurrección, para la vida eterna, para el cielo, para la salvación, pero también Él nos levanta cada día de nuestras caídas. Respetemos nuestros templos. Cuando entremos a nuestros templos, recordemos que es la casa de oración, y también hoy pensemos en la realidad de la resurrección. Ante las caídas por la enfermedad, por el pecado, por el problema económico, por la dificultad que podamos tener, recordemos que el Señor siempre nos levanta. Siempre hay resurrección. Que hoy y que esta semana que comenzamos, el Señor nos llene de su amor, de su poderosa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que en nuestro templo siempre oramos por tus intenciones, sobre el altar ponemos tu vida y tus necesidades. Y también recuerda que hoy estás invitado a celebrar con nosotros la Eucaristía. La de 12 del mediodía la transmitimos por este canal de YouTube, Cristo Rey Manizales. Mil bendiciones para todos, los queremos mucho.